Nunca había estado en ese hotel. Y sin embargo, en cuanto entré, supe perfectamente a qué habitación tenía que subir. Recepcionista joven, pelo rizado, mirada nerviosa cuando dije el nombre falso. Asintió sin pedir el DNI. No era la primera vez que alguien usaba ese nombre. Me dio la tarjeta magnética sin decir una palabra. Piso 3, habitación 312. Ascensor lento. Silencio pesado. Me miré en el reflejo del acero y no me reconocí. Apretaba tanto la mandíbula que me dolía. No tenía pruebas. No tenía fotos. No había leído mensajes sospechosos. Pero sabía que estaba allí. Lo sabía como se sabe que llueve antes de abrir la ventana. Como se siente una corriente fría en una casa vacía. Jueves tras jueves, Laura salía de casa con el mismo perfume caro que solo usaba para ocasiones especiales. El mismo abrigo. El mismo peinado. Siempre con una excusa distinta, yoga, fisioterapia, una cena rápida con su hermana. Pero su hermana estaba en Galicia. Y Laura odiaba el yoga. La semana pasada, la seguí en coche por curiosidad. Esta semana, volví por rabia. Y ahora estaba delante de la puerta 312, temblando por dentro, con la tarjeta en la mano. No tenía un plan. No había pensado en lo que iba a hacer si la encontraba con alguien. Solo sabía que necesitaba abrir esa puerta. Así empieza mi historia. Una historia que se desmoronó en menos de un mes. Una historia donde la traición llegó sin aviso, sin mensaje de texto, sin miradas culpables. Solo una tarjeta magnética y una puerta que no debería haber abierto. La tarjeta magnética se deslizó sin esfuerzo y la luz verde se encendió al instante. No entré de golpe. Abrí la puerta solo un poco, lo suficiente para mirar dentro sin hacer ruido. Lo primero que vi fue el respaldo de una silla, una camisa blanca colgada por encima. Luego escuché una voz. No era la de Laura. Era masculina, pero suave, como susurrando algo justo antes de un beso. Y entonces, su voz. La reconocí al instante, aunque no decía mi nombre. Ni uno parecido. Dijo otra vez en tono de broma, y luego se rió. Esa risa tonta que yo conocía perfectamente, no la usaba conmigo desde hacía meses. Empujé la puerta despacio, en silencio. No hicieron ningún intento por esconderse, porque ni imaginaron que alguien pudiera estar ahí. Ella estaba en la cama, sentada con las piernas cruzadas, en ropa interior, sujetando una copa de vino, con una sonrisa que ya no me recordaba a nada de lo nuestro. El tipo estaba delante de ella, de espaldas a mí, sin camisa, desabrochándose el cinturón. No era nadie que yo conociera, pero eso no importaba. Podía haber sido cualquiera. El punto es que no era yo. No grité, no los enfrenté. Cerré la puerta como si nunca la hubiese abierto. Bajé por las escaleras sin mirar atrás, pasé junto a la recepcionista que ahora sí evitó mirarme y salí a la calle. Me senté en una terraza vacía a 2 manzanas del hotel y pedí un café, aunque no lo toqué. Estaba lloviendo ligeramente pero no me moví. Me quedé ahí, empapándome, viendo cómo la gente caminaba como si el mundo siguiera siendo el mismo. En cierto modo, lo era. Solo que ahora yo era un espectador. Nadie sabía que en esa habitación, a 300 metros de donde tomaban cerveza y reían en voz alta, una mujer con la que compartí 9 años de mi vida estaba follando con alguien que no era yo. Estuve sentado más de 1 hora sin pensar nada útil. No se me cruzó por la cabeza llamarla. Tampoco llamé a ningún amigo. Nadie habría sabido qué decirme. No estaba llorando, no estaba temblando, no estaba gritando de rabia. Solo sentía algo raro, como si una parte de mí hubiera salido de mi cuerpo y se estuviera viendo desde fuera, evaluando mi reacción. Me sentía desconectado,
como si nada de esto tuviera relación conmigo. Pero lo tenía. Todo. Cada maldito segundo. Volví a casa andando. Tardé casi 1 hora. Me metí en la ducha con la ropa puesta. No por dramatismo. Es que no me di cuenta. Solo cuando el agua empezó a salir por el borde entendí que algo no estaba bien. Me quité la ropa, me sequé rápido y me acosté. Laura llegó casi 2 horas después, sin hacer ruido, como si eso pudiera evitar que todo lo que había hecho dejara de existir. ¿Estás dormido?, preguntó desde la puerta del dormitorio. No respondí. Fingí que sí. Se metió a la cama sin tocarme. No intentó abrazarme. Ni siquiera dijo buenas noches. Al día siguiente, me desperté antes que ella y me fui directo al trabajo. No podía soportar verla. Durante el trayecto, recordé cada detalle de esa habitación como si lo hubiera grabado. Su copa de vino, sus piernas cruzadas, la camisa blanca, los pantalones del tipo cayendo al suelo. No sabía si era peor el engaño o la familiaridad de todo. Como si no fuera la primera vez que estaban ahí, en ese hotel, a esa hora. Como si los jueves a las 8 ya no fueran para ver una serie juntos ni pedir sushi en casa, sino para verse con otro y reírse así. La odié, pero no como se odia a un enemigo. La odié como se odia a alguien que ha desarmado todo lo que uno había construido sin siquiera mirar atrás. Durante todo el día no logré concentrarme. No comí. No hablé con nadie más allá de lo imprescindible. Cuando volví a casa, ella ya estaba preparando la cena. Como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla, como si fuera una costumbre vacía que aún debía mantener por apariencia. ¿Cómo fue tu día?, me preguntó, sirviendo vino. Tuve que tragar saliva antes de contestar. Normal. Mucho trabajo. Ella asintió. Comimos en silencio. No me miró a los ojos en ningún momento. Cuando terminamos, se ofreció a lavar los platos. Me senté en el sofá y miré el techo durante 20 minutos. Cuando regresó, se sentó a mi lado y me puso la mano sobre la pierna. Sentí un escalofrío. ¿Estás raro?, dijo. Estoy cansado, respondí, sin mirarla. Bueno, si necesitas hablar, aquí estoy. Ahí casi me reí. Pero no lo hice. Porque sabía que si empezaba a reír, no podría parar. Gracias, dije. Y subí a la habitación sin despedirme. No dormí nada esa noche. Empecé a pensar en lo que haría. No solo con ella. Conmigo. Con lo que venía después. Porque no iba a seguir así. Eso lo tenía claro. No iba a ser el tipo que acepta una vida a medias. Esa noche, tomé la decisión de no hablarle del hotel. Aún no. No sin tener algo más. No sin tener algo que la dejara sin salida. Porque si iba a romper todo, al menos lo iba a hacer bien. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado, pero no por miedo, ni por debilidad, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Si lo que vi era una excepción o parte de una rutina bien montada. Empecé a observarla sin que se notara. Cambié los horarios de mis descansos en el trabajo para poder irme antes sin que lo supiera. Fingí reuniones, llamadas largas, excusas creíbles para volver antes a casa. Quería verla moverse en su propia mentira, caminar por el piso como si no estuviera cargando con un secreto encima. Y lo hizo muy bien. Laura era metódica, cuidadosa, no dejaba rastros ni se delataba con gestos. Pero lo que no podía ocultar era la ausencia emocional. Esa frialdad que no se nota en lo cotidiano, pero que, cuando sabes lo que hay detrás, se vuelve evidente. No me tocaba, no me preguntaba nada personal, no se reía conmigo.
Solo seguía un guión, uno muy básico, en el que yo era su compañero de piso con quien compartía espacio, no vida. El jueves siguiente volvió a salir. Esta vez no la seguí. No me hizo falta. La escena ya estaba montada. La cena inventada, la ropa demasiado preparada para una noche cualquiera, la prisa por salir sin mucho contacto. Me limité a ver cómo se iba y luego a mirar la hora. 19:34. 30 minutos después, llamé al hotel. Puse voz firme, segura, y pregunté por una reserva a nombre de Claudia Ruiz, el nombre que había usado la semana pasada según el registro que pude ver cuando la recepcionista evitó mirarme. Me dijeron que la señora ya había hecho el check-in y que el acompañante estaba por llegar. Colgué sin decir nada más. Ahí estaba la prueba de que no fue un desliz, sino una costumbre. No salí esa noche. Tampoco preparé nada dramático. No quería pillarla infraganti otra vez. Ya no necesitaba verla follando con otro para sentir el daño. Solo necesitaba escucharla mentirme. Y eso era lo que iba a buscar. Al día siguiente, viernes, ella volvió por la mañana temprano, diciendo que se quedó a dormir en casa de Marta porque tomaron vino y no quiso conducir. No dije nada. Solo la observé mientras se desvestía y se metía a la ducha como si el agua pudiera borrar algo. Me limité a sentarme en la cocina y esperar a que saliera. Cuando se sentó frente a mí, con el café en la mano y el pelo aún mojado, le dije lo que llevaba días cocinando en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ese tío? Se quedó congelada. La taza de café no llegó a tocar sus labios. No preguntó qué dices, ni fingió sorpresa. Solo se le tensó la mandíbula. ¿De qué hablas? Del hotel, de los jueves, del nombre falso que usas. No me hagas perder tiempo. Solo dime cuánto tiempo llevas haciéndolo. Sergio. No me digas mi nombre como si eso te diera control. Contesta. Hubo unos segundos de silencio. Luego, soltó un suspiro largo, de esos que parecen querer aligerar la culpa. No sé, un par de meses. ¿Quién es? Alguien del trabajo. ¿Tiene nombre? Eso no importa. Claro que importa. Lo estás haciendo con él, no conmigo. No es así. No lo entiendes. No, claro que no lo entiendo. Por eso estoy preguntando. ¿Cuántas veces ha pasado? No lo sé, Sergio. ¿Qué quieres que diga? La verdad estaría bien, para empezar. Está bien. 4 veces. Mentira. Joder, no estoy contando. Pues deberías. Porque cada vez que te ibas con él me dejabas aquí pensando que solo era mi imaginación. Me hacías creer que estaba paranoico. Y ahora vienes con ese tono como si yo te estuviera atacando. ¿Cuántas veces fueron? 6. ¿Es casado? No. ¿Joven? Tiene 35. ¿Te vas a quedar con él? No lo sé. ¿Lo amas? No. No sé. Es distinto. Me hace sentir viva. Ahí lo dijo. Esa frase. Me hace sentir viva. Como si lo que teníamos nosotros fuera una rutina de hospital. Como si yo no hubiera hecho todo para mantenernos bien. Como si vivir conmigo fuera una especie de anestesia constante. Me levanté sin decir nada. No porque estuviera dolido, sino porque sentía un desprecio tan profundo que no quería compartir más oxígeno con ella. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó ella. Vas a ver. Subí al dormitorio, agarré una mochila pequeña, metí un par de cosas, el portátil, una muda de ropa, mi cargador. Bajé, la miré, y dije. No pienso divorciarme todavía, pero sí voy a hacer que te arrepientas de cada jueves. ¿Qué quieres decir con eso?
Ya lo verás. No contestó. No me detuvo. No me suplicó. Solo se quedó ahí, en la cocina, con el café ya frío y una cara que no mostraba culpa ni vergüenza, sino molestia. Como si el problema fuera que la descubrí, no que me hubiera traicionado. Salí del piso y sentí algo raro en el pecho. No dolor. Tampoco alivio. Era como estar frente a un campo de batalla vacío. Todavía no había empezado la guerra, pero sabía que se iba a pelear. Y esta vez, iba a pelearla yo. Me instalé en casa de mi primo Iván, que vivía solo desde que se separó. No me hizo preguntas. Le bastó con verme entrar con esa mochila para entender que no era una visita casual. Dormí en el sofá los primeros 2 días, más por inercia que por falta de espacio. Iván tenía una habitación libre, pero no quería ocupar nada que pareciera definitivo. Me pasé esas noches en silencio, sin televisión, sin música, sin llamadas. Pensando en todo lo que había aguantado y cómo iba a equilibrar las cosas. No quería que sufriera como castigo emocional, no buscaba que llorara ni que viniera a pedirme perdón. Quería que perdiera cosas. Concretas. Visibles. Irrecuperables. Y para eso necesitaba tiempo, calma y algo de precisión. Laura no sabía con quién se había casado. Siempre pensó que yo era tranquilo por ser débil, que no discutía por miedo al conflicto, que no gritaba porque me reprimía. Lo que nunca entendió es que yo escuchaba en silencio para saber en qué punto exacto atacar cuando llegara el momento. Y había llegado. El primer paso fue visitar a nuestro abogado de confianza, David, sin avisarle a ella. Pedí una cita, le conté lo justo, y le pedí que redactara un documento privado que congelara temporalmente cualquier movimiento financiero que involucrara la cuenta conjunta, la venta del piso o cualquier préstamo a nombre de los dos. No era un divorcio, aún, pero necesitaba que no pudiera mover dinero sin mi autorización. David lo entendió todo en cuanto le mencioné una infidelidad, y aunque no necesitaba explicárselo con detalles, me pidió que reuniera pruebas sólidas y quería que eso jugara a mi favor más adelante. Ya las tenía, pero las estaba guardando para algo más grande. Luego contacté a uno de los amigos de su amante. No fue difícil. En redes sociales había varias fotos del tipo con su grupo de compañeros de trabajo en eventos de empresa. Uno de ellos, Jorge, aparecía en muchas fotos con él y también con Laura en cenas de equipo. Le mandé un mensaje desde una cuenta nueva, algo sencillo, directo: sé que sabes lo que están haciendo Laura y tu colega. Quiero hablar. Me respondió al día siguiente con un número de teléfono. Lo llamé. Quedamos en un bar del centro. Jorge era el típico que no sabe guardar un secreto si siente que el daño no le toca directamente. No le hizo falta insistir demasiado. Me confirmó todo, el nombre completo del tipo, desde cuando se veían, que era habitual que se escaparan a ese hotel desde hacía meses y que incluso más de una vez lo había cubierto cuando Laura tenía miedo de que alguien del trabajo la reconociera. No lo decía con orgullo, más bien con la resignación de quien sabe que se metió en algo sucio sin quererlo. Le pedí una sola cosa: capturas de los mensajes entre ellos donde hablaban del asunto. Dijo que lo intentaría. Una semana después, me envió 10 capturas. En una de ellas, Laura escribía que ya no aguantaba más a Sergio y que por suerte cada jueves era una válvula de escape. En otra decía que no soportaba el olor de su casa y que ojalá pudiera dormirse y no despertar hasta el lunes para evitar a su marido. Leí cada palabra sin pestañear. Las guardé todas en una carpeta cifrada. Sabía que eso valía más que cualquier insulto o pelea. Eso era capital. Poder real. Ya no solo había una infidelidad física. Ahora tenía un desprecio documentado, escrito, confesado. Y estaba listo para usarlo. No volví al piso, pero sí entré varias veces cuando sabía que ella no estaba.
Cambié algunas claves de acceso a plataformas de pago que estaban a mi nombre. Saqué mis cosas más valiosas, documentos, discos duros, ropa de invierno. También desconecté la alarma del piso y la instalé de nuevo con un código nuevo. Ella no lo notó al principio, porque seguía entrando con la app del móvil, pero el nuevo código desactivaba la app y solo dejaba entrada por clave física. Eso me dio control. Luego llamé a su jefe directo. Un tipo serio, casado, con hijos. Le pedí una reunión informal en una cafetería cerca de su trabajo. Me senté frente a él y le enseñé las capturas en mi móvil sin rodeos. No era una amenaza, le dije. Solo un aviso. Si la relación con su empleado y mi esposa empezaba a interferir en el ambiente laboral o se filtraba por otra vía, yo no iba a proteger a nadie. No quería hundir a Laura, pero tampoco iba a quedarme quieto si esto seguía como si nada. El tipo se puso pálido. Me agradeció por hablar en persona. Me dijo que no estaba al tanto y que lo manejaría. Esa misma noche, Laura me escribió por WhatsApp, ¿has hecho algo? Hoy ha habido problemas en la oficina. No respondí. El día siguiente me llamó 2 veces. No contesté. Por la tarde, recibí un correo de su parte, si estás detrás de esto, tenemos que hablar. Le contesté solo con una frase, cuando quieras, en persona. Quedamos el domingo, en una cafetería cerca del río. Llevaba una chaqueta que le compré hace 2 inviernos, y la cara de alguien que no sabe por qué el suelo empieza a temblar. Se sentó, pidió té, y empezó a hablar sin que yo dijera nada. «Estás intentando arruinarme», dijo, sin rodeos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Eso crees que es lo que estoy haciendo? Sergio, por favor. Todo esto ya se salió de control. Esto fue un error. No debí mezclar nada. Solo quería un poco de espacio, algo distinto. ¿Y por eso decidiste acostarte con alguien de tu trabajo durante meses? No fue planeado así. Pero sucedió así. Sí. Y aún así tuviste la cara de volver a casa cada semana como si no pasara nada. Lo siento. No me interesa tu disculpa. Entonces, ¿qué quieres? Que lo pierdas. No todo, pero lo suficiente para que no se te olvide nunca. No discutimos más. Pagamos y nos fuimos en silencio. En su cara vi algo por primera vez, miedo real. Ya no por perderme, sino por no saber qué más podía hacer. Esa incertidumbre era el comienzo de lo que yo buscaba. Que entendiera que el dolor tiene consecuencias. Que cada decisión que tomó fuera un peso que llevara durante mucho tiempo. Y eso, apenas estaba comenzando. Pasaron varios días sin hablar. Ella no volvió a escribirme ni a llamarme, y yo tampoco hice ningún intento de acercamiento. No porque ya no sintiera nada, sino porque lo que sentía era demasiado complejo como para meterlo en un mensaje o en una conversación sin estructura. Me levantaba cada mañana con una mezcla de rabia, decepción y una calma que no terminaba de encajar en todo aquello. Era como si una parte de mí estuviera operando en automático mientras otra trataba de entender cómo fue posible que todo se viniera abajo de forma tan rápida. No podía ignorar el hecho de que hacía menos de un mes yo estaba preparando unas vacaciones con ella, revisando rutas para ir al norte con el coche, buscando casas rurales. Todo eso quedó en pausa desde aquella noche en la que vi la puerta de la habitación 312 abrirse delante de mí. No lo olvidé ni un solo día. Volví al piso una tarde en la que sabía que estaría en casa. No avisé. Entré con mis llaves, sin tocar el timbre. Laura estaba sentada en el sofá, con el portátil en las piernas y cara de no haber dormido bien. Se quedó mirándome unos segundos como si no supiera si levantarse o no. Cerró el ordenador, se apartó el pelo de la cara y esperó a que hablara primero. Tenemos que hablar, pero esta vez en serio, dije. Ya no sé qué quieres que diga.
Ya sabes todo. No vine a hacer preguntas. Vine a tomar una decisión. ¿Y cuál es? Vamos a separarnos. No reaccionó de inmediato. Se quedó unos segundos mirándome, intentando descifrar si lo decía en serio o si era una amenaza más. ¿Eso es lo que quieres? No. No es lo que quiero. Es lo que necesito. Porque seguir con esto es como vivir rodeado de humo, sin poder respirar. Y si tú eres capaz de acostarte con otro durante meses y seguir viniendo a esta casa como si nada, entonces ya no hay nada que rescatar. Lo hiciste, y lo sostuviste. No fue una noche. Fueron muchas. Fueron excusas, mentiras, gente que tuviste que involucrar para cubrirte. Y mientras tanto yo estaba aquí, creyendo que solo estábamos en una etapa rara. No sé cómo pasó. Te juro que al principio no era eso. No digas que no sabes. Sabes perfectamente cómo pasó. Pasó porque lo permitiste. Porque no pensaste en mí ni una sola vez mientras lo hacías. Porque te gustaba. Y ahora no puedes borrar todo eso solo porque te pillé y empecé a mover piezas. Lo hiciste. Y tiene un precio. Lo estoy pagando. No. Estás viendo las consecuencias, pero no es lo mismo. Lo vas a empezar a pagar ahora. Ya lo hablé con David. Voy a presentar la demanda. No quiero pelear por el piso, ni por muebles, ni por el coche. Solo quiero terminar esto lo más limpio posible. ¿Y crees que esto es justo? ¿Justo para quién? ¿Para ti? ¿Después de lo que hiciste? Me mentiste a la cara durante meses. Me trataste como si fuera un estorbo. Te reías con él, le mandabas mensajes mientras yo cocinaba o planchaba tu ropa. ¿Y ahora hablas de justicia? No sabes lo que sentía. No sabes lo sola que me sentía. ¿Sola? ¿Tú? ¿Con una casa pagada, comida hecha, apoyo en todo lo que hacías? ¿Sola con un tipo que estaba siempre ahí, que no salía de fiesta, que no te gritaba, que no te cuestionaba nada? ¿Eso es estar sola? No era eso, Sergio. No era tan simple. Claro que no es simple. Pero no vengas a justificarlo ahora con emociones confusas. Te gustaba el otro. Punto. Lo buscaste, lo mantuviste, lo escondiste. Yo también me sentí solo. Muchas veces. Pero no fui a meterme en la cama de otra persona. No lo hice para hacerte daño. Pero me lo hiciste igual. Y no me vengas con que fue un error, porque repetir un error 6, 7, 10 veces ya no es un error. Es una elección. Lo elegiste. Y ahora yo elijo salirme de esto. No lloró. Ni siquiera bajó la cabeza. Se quedó quieta, como si ya lo esperara, como si supiera que era inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que quería discutir. Solo quería terminar. Estaba cansado de las vueltas, de las medias verdades, de tener que explicar lo que era evidente. Me acerqué a la mesa, saqué un sobre con los papeles y lo dejé delante de ella. Léelo. Firma. David lo revisó todo. No hay trampas. No te voy a arruinar la vida. Solo quiero que la mía vuelva a ser mía. ¿De verdad no quieres luchar por esto? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por una versión tuya que ya no existe? Se quedó callada. Agarró el sobre, lo sostuvo en la mano sin abrirlo. Yo salí sin decir nada más. No cerré la puerta de golpe, no tiré nada al suelo, no hice ninguna escena. Ya no tenía sentido. Lo único que quedaba era seguir adelante. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Firmó los papeles 2 días después. Me mandó una foto del documento con su firma y el mensaje fue directo, sin adornos,
sin disculpas, sin ninguna frase de las que uno esperaría en una situación así. Solo escribió, listo. Que te vaya bien. No me sorprendió. Laura no era una persona emocional, nunca lo fue, pero esa frialdad final dejó claro que para ella esto no era una pérdida, era una liberación. Al principio dolió, más de lo que pensé que dolería, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No hubo ni una sola palabra que indicara que lamentaba algo, que sentía haber destrozado todo, que recordaba algo con afecto. Me sentí como si hubiera sido un simple proyecto que no funcionó y que se cierra sin mirar atrás. Me tomó más de una semana lograr despertarme sin esa sensación de vértigo en el estómago, sin ese impulso de revisar el teléfono esperando un mensaje que ya sabía que no iba a llegar. El cambio más evidente fue el silencio. Volver a vivir solo después de años compartiendo cada espacio te obliga a reconfigurarte. Las mañanas son distintas, los sonidos de la casa tienen otro ritmo, y el hecho de que nadie espere que vuelvas por la tarde cambia la forma en que te relacionas con el mundo. No voy a negar que hubo noches en las que dudé, en las que pensé en si realmente hice lo correcto, en si quizás podría haber perdonado, haber reconstruido algo, pero esos pensamientos nunca duraban mucho. Bastaba con recordar una imagen concreta, la de ella riendo en esa cama con alguien más, para que todo volviera a quedar claro. Volví a salir con amigos. Al principio me costaba hablar del tema, no porque me avergonzara, sino porque sentía que al contarlo, todo se volvía más real. Iván me insistió varias veces en salir a tomar algo, a distraerme. Acepté un sábado y terminamos en un bar en Ruzafa, rodeados de música, gente que no conocía y conversaciones que no me incluían. Estaba ahí, sentado con una cerveza, escuchando a todos hablar de trabajo, de películas, de cualquier cosa menos de infidelidades, y sentí que era exactamente lo que necesitaba. No hablar del tema, no pensar en eso por una noche, aunque fuese forzado. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de lo poco que sabía la gente de nuestras vidas. Algunos conocidos que nos veían como una pareja estable, que nos envidiaban incluso, me preguntaban por ella sin saber nada. No me molestaba, pero me hacía pensar en cuántas cosas podemos ocultar con una sonrisa en redes sociales y un par de fotos bien editadas. Una tarde, mientras esperaba en la cola del supermercado, vi a una conocida de Laura. Me saludó con normalidad, pero luego preguntó por ella. Le dije que nos habíamos separado, sin entrar en detalles. Me miró con sorpresa, como si le hablara de otra persona. Pero si se la veía tan feliz, dijo. Solo asentí. No iba a explicarle que su felicidad venía con otro hombre y con un nivel de traición que no cabe en una charla de pasillo. Poco a poco fui dejando de pensar en ella como alguien que formaba parte de mi día a día. Su ropa ya no estaba en mis cajones, su olor había desaparecido de las sábanas, y las cosas que eran nuestras dejaron de tener sentido. Regalé algunos muebles, cambié otros, pinté la habitación de otro color. No fue un intento desesperado de borrar el pasado, sino una forma de recuperar el control del espacio. Me di cuenta de que muchas decisiones que tomamos durante esos años estaban condicionadas por su gusto, por su estilo, y ahora todo eso me molestaba. No porque fuera feo, sino porque ya no tenía sentido mantenerlo. No quise conservar ningún objeto simbólico, ni las cartas que me escribió en los primeros años, ni las fotos, ni las cosas que compramos en nuestros viajes. Todo se fue a una caja que terminé dejando en un contenedor. No sentí culpa. Sentí alivio. Con el tiempo también empecé a revisar lo que había hecho mal yo. No para justificarla, sino para entender cómo llegamos hasta ese punto. Descubrí cosas que había dejado de hacer, rutinas que se volvieron aburridas, momentos en los que me encerré demasiado en el trabajo o en mis propias ideas. Pero también entendí que nada de eso justifica una traición. Que si algo no funciona, se habla, se enfrenta, se termina.
Lo que no se hace es construir una doble vida mientras el otro sigue creyendo que todo está bien. Nunca fui un marido perfecto, pero tampoco fui un idiota. La diferencia es que ahora lo sé con certeza. Hoy puedo decir que no la odio. No la respeto, pero tampoco la odio. Está lejos de ser una persona a la que admire, y mucho menos alguien a quien volvería a tener en mi vida. Pero ya no me quita el sueño. No espero que le vaya mal, pero si le pasa, tampoco me afectará. Porque entendí que lo más valioso que recuperé de todo esto fue mi propia dignidad. Puedo mirarme al espejo sin vergüenza. Ella no sé si podrá hacerlo. Y ahora, empiezo de nuevo. No hay planes románticos, no hay prisas por conocer a alguien, no hay ansiedad por llenar el vacío. Solo hay ganas de volver a ser alguien que no tiene que vivir con la duda, con la mentira, con el peso de una traición que no buscó. Lo que viene ahora no será fácil, pero al menos será mío. Y con eso me basta.